Claro. Bueno, vamos a dar inicio. Buenas noches a todos. En principio quiero hacer una primera presentación. Somos Alejandro Buffadosi, el licenciado Alejandro Buffadosi, soy la licenciada Mercedes Austral y representamos hoy, sí, aplauso Ujú. para el licenciado, representamos hoy aquí el área académica de la institución Fernando Ulloa. Este es nuestro tercer encuentro del ciclo de conferencias del 2023, que el ciclo se llama ¿Cómo intervenir con la angustia en esta época? Presentaciones clínicas. Y hoy tenemos a un gran invitado, Leopoldo Klickman, muy conocido por los mensajes que vamos recibiendo, que va a dar la conferencia Acting Out, pasaje al acto y desbordes pulsionales, cómo reorientar la escena. Antes de darle la palabra a Leopoldo, vamos a hacer una breve introducción para dar el marco en el que vamos a hacer esta actividad. La institución Fernando Ulloa tiene dos vertientes. La primera es la vertiente clínica, en la que ofrecemos tratamientos psicológicos a la comunidad a través de un bono comunitario que, desde la idea de que el acceso a la salud es un derecho humano, bueno, este bono comunitario intenta facilitar el acceso de todos los interesados y los que necesiten un tratamiento a poder tenerlo. Los pacientes que se atienden en la institución son más de 2.000 por semana, que se pueden atender en modalidad virtual y presencial. Y son de una amplia franja etaria que va de niños, púberes, adolescentes, adultos, pareja y familia. Todos los profesionales que atienden a estos pacientes se capacitan a diario en los dispositivos de los posgrados, en los que también se realiza el seguimiento y la supervisión de todos los casos. Hasta ahí la primera vertiente. La segunda vertiente, que es la que nos convoca hoy, es la académica. La institución Fernando Ulloa tiene una serie, que voy a decir todo, los voy a listar porque son un montón de espacios académicos en los que podemos ubicar los posgrados en formación clínica de adultos, púberes y adolescentes, niños, pareja y familia, también intercambios universitarios, grupos de estudios, prácticas profesionales supervisadas, talleres clínicos, clases magistrales, sesiones clínicas, ateneos y, lo que nos convoca hoy, conferencias. Las conferencias, como la que vamos a escuchar hoy, convocamos a psicoanalistas de mucha trayectoria y muy reconocidos que trabajan, abordan algún tema alrededor de justamente esta línea conductora que tenemos este año, que tiene que ver con la cuestión de la angustia, trayendo generosamente su propia casuística, el abordaje teórico, pero siempre orientado a las herramientas clínicas, a que los psicoanalistas que están escuchando puedan, por un lado, bueno, tener nuevas herramientas y también animarse a atender, porque finalmente eso es lo importante, ¿no? Tratar de dar respuesta al sufrimiento de las personas que necesitan nuestro acompañamiento. Hasta aquí la presentación general, ahora le paso la palabra a Alejandro y solamente aclaro lo siguiente. En los últimos 15 minutos del encuentro de hoy vamos a dar espacio a preguntas que le vamos a trasladar a Leopoldo. Leopoldo no está viendo el Facebook con los comentarios, con Alejandro se los vamos a ir haciendo llegar, así que vayan tomando nota, apuntando preguntas, vayan pasándolas por los comentarios, así nosotros las podemos ir tomando y se las hacemos llegar a Leopoldo. Bien, Alejandro, te paso la palabra. Excelente, Mechi. Recalco un poco, retomo esto que ella recién decía, que les recomiendo mucho que tomen apuntes, que vayan trabajando tanto a nivel de lo que es la propia escucha y también lo que son las preguntas, ¿no? Para ir viendo en los últimos 15 minutos, que aprovechen esta oportunidad, que lo tenemos hoy a Leopoldo, que ahora lo vamos a presentar, que es un disertante de excelencia. Entonces, no solamente tomen apuntes y vayan adquiriendo lo que vamos a trabajar hoy, sino que también tenemos esta oportunidad del intercambio. Entonces, vamos a presentar al disertante de hoy, que es el doctor Leopoldo Klickman, un destacado psicoanalista. Él entonces es psicoanalista, doctor en psicología por la UBA y magíster en psicoanálisis por la UBA.
La UBA es una universidad muy importante acá de Argentina, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, la UBA es profesor adjunto regular de Psicoanálisis Freud, cátedra 2. También es profesor adjunto a cargo de la práctica profesional La Angustia en la experiencia analítica, y es JTP también de la materia Clínica Psicoanalítica, cátedra 1. A la vez, él es director del proyecto de investigación Crisis Subjetivas en la Experiencia Analítica, también en la UBA. Él es coordinador de la residencia en Psicología Clínica de la UBA, que recién les comentábamos que en los comentarios había alumnos que eran de la residencia. Él es jefe del Departamento de Salud Mental de 2UBA. Es supervisor y docente de hospitales. Él es ex residente y jefe de residentes del Hospital Borda, un hospital muy importante acá también de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y él es autor de Cuestiones Clínicas en torno al acto analítico. Repito el título de su libro, Cuestiones Clínicas en torno al acto analítico. Un libro muy recomendable que como institución invitamos a la lectura. Así que, ahora sí, sin más preámbulos, le damos la palabra al disertante de hoy. Leopoldo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. En principio quiero agradecer un montón a la institución Ulloa por la invitación, en particular a Miriam Masover, que está ahí escuchando, con quien hablamos hace un rato, y por supuesto también a Alejandro, a vos, Alejandro Bufadosi, por la coordinación de la actividad, también a Mercedes. La verdad es que es una alegría poder estar nuevamente aquí, ya creo que es el 4º año consecutivo. Así que, bueno, es un placer estar con ustedes, con los amigos y amigas de Ulloa. Bien, ¿cuál va a ser el recorrido de nuestra charla de hoy? ¿Sí? Primero les comento por dónde vamos a pasar y después ya nos metemos en el tema. La idea es trabajar qué es la angustia, ¿sí? En un primer momento. Después nos vamos a preguntar por el lugar de la angustia en un tratamiento, ¿sí? O sea, la articulación que tiene la angustia en el marco de un análisis y también la relación que tiene con el acting out y el pasaje al acto, es decir, los temas que hoy nos convocan. Después de eso, en un tercer momento, vamos a articular la angustia con la constitución del sujeto y después, sobre el final, vamos a retomar y precisar el lugar de la angustia a lo largo de un análisis, ¿sí? Y después pasaremos a lo que ya les comentaron tanto Alejandro como Mercedes respecto de ese espacio de preguntas donde espero que haya un montón y ojalá podamos responder la mayor cantidad. Bien, empecemos con una pequeña introducción, ¿sí? Voy a partir de una idea que voy a ir desarrollando respecto del acting y el pasaje al acto. Acting y pasaje al acto los pienso como modos, como tramitaciones fracasadas de la angustia, ¿sí? O sea que, en principio, parto de este axioma, que es que el acting y el pasaje al acto son modalidades fracasadas de tramitación de la angustia. No son los problemas a resolver, el acting y el pasaje al acto, sino que en sí mismos, acting y pasaje al acto ya son modos de hacer algo con la angustia. Esta es la primera idea que vamos a poner a jugar hoy, ¿sí? Entonces, la pregunta que vamos a trabajar es cómo intervenir con la angustia, ¿sí? Esa pregunta que de alguna manera le da marco a este ciclo, no solo a la conferencia de hoy, sino al ciclo en el cual se inscribe esta conferencia, tal como les comentaba Mercedes hace un ratito. ¿Se entiende? Entonces, si bien vamos a ubicar las coordenadas tanto del acting como del pasaje al acto, en realidad lo que nos interesa es precisar qué lugar tiene en cada caso la angustia, ¿sí? Y en ese sentido podemos plantearnos una pregunta, yo diría, inicial, que es ¿qué lugar le vamos a dar a la angustia en un tratamiento que no sea el de simplemente dosificar la angustia, ¿sí? O sea, ¿qué función tiene intervenir con la angustia? Que no sea solamente dosificarla. Porque no se trata solo de calmar la angustia, eso desde ya que es un montón, para los pacientes es un alivio, ¿sí? No es poco, está bien, está fenómeno, pero si nos quedamos ahí al poco tiempo, lo que va a pasar es que el paciente va a volver a estar angustiado, ¿sí? Esa es una de las alternativas, o va directo a ir a dormir. ¿Se entiende? O sea que la posibilidad que nos va a brindar la angustia la vamos a haber perdido hasta que se angustie nuevamente. Es decir que la idea es poder ubicar
cuál es la función de la angustia en este punto. Si no, no pienso que de lo que se trata es de poder hacer una lectura de lo que ocurre con la angustia, sino solo dosificarla, porque, vamos, para decirlo de alguna manera, no somos una suerte de anestesistas del alma, ¿no? Porque más bien lo que queremos es introducir una pregunta que lleve al sujeto a un despertar, ¿sí? Y entonces, si lleva al sujeto a un despertar, que pueda vivir la vida de otro modo, que no sea la de, digámoslo así, vivir durmiendo. Sin que, claro, vale la pena, me parece aclararlo, sin que eso consista en una pesadilla. O sea, que tenemos que encontrar como una zona en el medio en donde la angustia pueda, por la vía del tratamiento, conducir a un despertar, pero que no conduzca a la pesadilla, ni tampoco a vivir durmiendo como se venía previo al surgimiento de la angustia. ¿Sí? O sea que este es un poco el eje y es lo que voy a ir intentando desarrollar. Bueno, empezamos entonces con de qué se trata la angustia, ¿sí? Vamos primero por ahí. Y como planteé en algún posteo hace poquito tiempo, hace un par de semanas creo, y ustedes también me parece que veníamos como en sintonía, ¿no? Desde el Ulloa también se plantearon algunas cuestiones muy interesantes respecto de la angustia. Yo lo que diría es que la angustia es un cuerpo sin texto, ¿sí? O sea, esta es la posición que tengo respecto de la angustia. Y entonces la pregunta es, ¿por qué la angustia es un cuerpo sin texto? Porque en la angustia hay un cuerpo en juego, ¿sí? Ya lo planteó Freud desde desde los inicios, desde los primeros textos, cuando Freud decía que la angustia se presenta, se manifiesta por la vía de sudoraciones, palpitaciones, llanto, aumento de peso excesivo, disminución de peso excesivo, etc. ¿Sí? O sea que ubica una serie de por lo menos 10 manifestaciones del cuerpo, pero con un correlato, que es que en ese punto el yo queda enmudecido, ¿sí? El yo enmudece. Por eso la angustia es un cuerpo sin texto, al que hay que hacer hablar, ¿sí? El yo no sabe decir nada acerca de lo que le pasa porque, por definición, la angustia, ya lo dijo Freud, carece de representación, ¿sí? Si la angustia, por definición, carece de representación, entonces el yo no sabe nada acerca de, ni siquiera que está angustiado. Lo que hay son manifestaciones corporales, dice Freud. Bien, entonces, si nos remitimos a Freud, Freud plantea dos registros de la angustia, ¿sí? Un primer registro, que es el de la angustia señal, y un segundo registro, que es el de la angustia traumática. Y pueden encontrar estos dos registros si quieren ir a leer la referencia, seguramente todos la conocen, pero para poder revisarla es importante porque es una referencia absolutamente clínica. La encuentran en el texto freudiano Inhibición, síntoma y angustia, ¿sí? O sea que en Inhibición, síntoma y angustia, Freud plantea dos registros de la angustia. Vamos con la primera. La angustia señal, ¿sí? La angustia señal, que es la anticipación de un peligro. La angustia señal surge cuando, yo diría, lo voy a leer con Lacan, no sé qué objeto soy para el otro, ¿sí? O sea, ¿qué quiere el otro? Esto que ocurre frecuentemente, ubiquémoslo en las relaciones amorosas, si les parece, ¿sí? Cuando el otro va y viene, cuando estoy en el punto en que no sé qué tipo de existencia tengo para el otro, soy su novio, soy su amante, soy el chongo, el pasatiempo, no soy nada, ¿se entiende? O sea que esas preguntas que se plantean, y entonces conducen a un primer registro de la angustia, que es cuando aparece esta pregunta, ¿sí? Aparece la pregunta del lado del sujeto, dirigida a un otro, a veces es tácita la pregunta, a veces es explícita, pero en cualquier caso hay una pregunta en juego que tiene que ver con qué soy, ¿sí? Para el otro. Por eso, la angustia señal es la señal de mi existencia. Existo en el punto de la angustia. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? O sea que hay un registro de la angustia, el de la angustia señal, que produce una existencia del sujeto. Pero ahí el sujeto existe en el punto de la angustia, o sea, se reduce al punto de la angustia. Cuestión que Freud había anticipado cuando decía que la angustia es el último refugio, la última trinchera antes de la castración, ¿sí? Entonces, cuando alguien está angustiado, la única existencia se reduce justamente a eso, a la angustia. Y en ese sentido, la angustia es una brújula, porque nos orienta, ¿sí? Orienta hacia lo real,
que se presenta, porque vieron que en ese punto, como dijimos hace un ratito, la angustia produce un despertar, ¿sí? Un despertar, y entonces en ese sentido vale la pena tomar la indicación de Lacan de que la angustia es una brújula, ¿sí? Es una brújula que nos va a orientar. Y entonces el que se angustió está muy despierto. Lo que pasa es que el problema es que habitar la angustia en ese punto es del orden, yo diría, de lo insoportable. O sea, no es un lugar para habitar, no es un lugar para vivir el de la angustia. La angustia provee una existencia, la angustia es un cuerpo sin texto, pero no es un lugar que se pueda habitar, no es un lugar, yo diría, hospitalario, ¿sí? No es un lugar en donde se te puede alojar el de la angustia, digo. Es decir, no queremos vivir en la angustia. Necesitamos otro tipo de despertar. Lo que pasa es que la angustia tal vez sea justamente el vehículo a ese otro tipo de despertar. Entonces, la angustia que conduce a un despertar tiene una particularidad que señalamos, que es que no tiene texto, ¿sí? Y que introduce este modo de la presencia de un cuerpo, con lo cual voy agregando cosas, ¿sí? Si se complica, Ale, avísenme, pero entonces lo que voy diciendo es que la angustia se introduce bajo la forma de un cuerpo sin texto y produce una existencia, ¿sí? Y conduce al despertar. Pero es un despertar donde falta el texto, o sea que tenemos un despertar sin texto. Entonces es una brújula, pero es una brújula que no... Acá, Leopoldo, te interrumpo un segundo, capaz lo Vale. vas a decir después. ¿Vas a contar a qué te referís con despertar? Si no, ¿lo puedes decir ahora? Voy a decir algunas cositas, pero podemos ir adelantándolas. En todo caso, lo que podemos decir por ahora es que es un despertar a otra realidad, ¿sí? Un despertar a otra realidad en el sentido, otra realidad, la realidad que no es la del vivir durmiendo. No es la realidad que señaló Freud en la línea de las representaciones, donde el sujeto está dentro del principio de placer y cómodamente, ¿sí? Puede estar durmiendo en el marco de las representaciones. Cuando digo a otra realidad, lo que estoy diciendo, estoy haciendo una referencia al seminario 11 de Lacan, a un concepto en particular, que es el de la psique, en donde se puede producir un encuentro que produzca un despertar a otra realidad en el sentido de la pulsión. ¿Se acuerdan que forma parte del título de nuestro encuentro de hoy? Entonces, es necesario plantear esto, ¿sí? O sea, tanto Lacan como Freud de distintos modos nos van llevando para este lugar, porque el sujeto adormecido en el campo de las representaciones, en realidad lo único que hace es deslizarse por las representaciones y el punto de la angustia justamente lo corre al sujeto de ese lugar porque, como ya dijimos varias veces, la angustia carece de representación, conduce a ese punto de fracaso de la representación y en ese sentido produce un despertar, ¿sí? Produce un despertar porque es el punto en donde hay algo que irrumpe que es de un orden distinto que el de las representaciones. Cuando digo a otra realidad, me refiero a esta otra realidad, ¿sí? Donde, en todo caso, después, dentro de un rato, vamos a poder leer el deseo, ¿sí? Porque justamente esa es la vía que queremos tomar. Bien, entonces, decíamos una cuestión que es que en el punto de la angustia no sé qué objeto soy para el otro, ¿sí? ¿Qué tipo de existencia constituyo para el otro? Ven que no me estoy refiriendo a mí, que no se trata de no sé quién yo soy para mí. No estamos hablando de una suerte de terapéutica, de un conócete a ti mismo, una introspección, digamos. No, porque de lo que se trata es de que no se sabe qué objeto es el sujeto para el otro, ¿sí? Porque la existencia siempre se sostiene en relación a un otro, no hay un sujeto separado del otro, individuo, ¿sí? Un individuo aislado sin un otro. Porque la constitución del sujeto siempre es con un otro que está desde antes, ¿sí? Dentro de un ratito lo vamos a desarrollar, pero en principio me parece muy importante señalar esto, porque se trata de no sé qué objeto soy respecto de un otro. Bien, entonces a partir de esto ya se deducen toda una serie de cuestiones fundamentales, de las que voy a considerar simplemente un par. Para considerar la operación analítica, ¿sí? Cuando alguien está angustiado. Entonces, dijimos que la angustia señal surge en el punto en que no sé qué objeto soy para el otro. Entonces, no es una cuestión de introspección, dijimos, ¿sí?
no es una introspección, búsqueda de mí mismo, lo que me va a permitir sacar de ahí, porque justamente eso va a producir más ensimismamiento. O sea, es exactamente al revés. Lo que está en jaque, en el punto de la angustia, lo que está puesto en cuestión, es el sentido de mi existencia en relación a un otro. ¿Sí? Y a eso, además, dijimos, le falta un texto, que es justamente el propósito, la función del análisis ahí va a venir por este lado, obviamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto último? Entonces estamos diciendo que la angustia carece de representación, y ojo con esto, porque como la angustia es un cuerpo sin texto, entonces, y agrego algo nuevo, no se puede interpretar. ¿Sí? Entonces cuando nos preguntamos por el lugar que va a tener la angustia en un tratamiento, desde ya, que entonces ya empiezo a adelantar, que la operación respecto de la angustia no va a ser la interpretación, porque la interpretación apunta a un significante, y estamos diciendo que la angustia es un cuerpo sin texto. No tengo un significante a partir del cual poder producir una interpretación. ¿Sí? Bien, este fue el primer registro, el de la angustia señal, con toda una serie de cuestiones de las cuales la que más me interesa es el punto de la existencia del sujeto. Vamos a la segunda dimensión, ¿sí? La del segundo registro de la angustia, que es el de la angustia traumática. ¿Sí? Dijimos que había una angustia señal, una angustia traumática. La angustia traumática, dice Freud, se produce cuando no hubo anticipación. ¿Se acuerdan que la angustia señal era la señal de un peligro? Es justamente una anticipación. Entonces, cuando faltó la angustia señal, se produce la angustia traumática, cuando no hubo preparación para el peligro, dice Freud. Es el punto en que el sujeto se encuentra desamparado. ¿Sí? La angustia traumática justamente conduce a este punto, cuando faltó la señal y el sujeto queda en el punto del desamparo, arrasado, yo diría. Cuando lo que se desarma son las coordenadas de la escena, ¿sí? En las que se sostenía el sujeto. Entonces acá estamos introduciendo algo nuevo. La angustia traumática se produce en el punto en que las coordenadas de la escena que habita el sujeto se desarman, ¿sí? O sea que pierde todo punto de referencia. Y entonces Freud lo que dice es que en ese punto el sujeto queda aterrado, porque la referencia freudiana es el terror, ¿sí? El afecto de terror. Ahora el afecto no es la angustia señal, esa pequeña dosis de angustia que anticipa un peligro, sino que el afecto del juego es el terror, porque Freud asimila, identifica, ¿sí? Los toma como sinónimos, el terror y la angustia traumática, que es este otro registro de la angustia. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en el texto freudiano Más allá del principio de placer. ¿Sí? Les cuento un pequeño recorte clínico. Se trata de una paciente para la cual el sentido de su existencia se sostiene en tener una familia, trabajar para poder llevar a los chicos de vacaciones, jugar a determinado deporte y mirar series con el marido. ¿Sí? O sea que más o menos la significación y la escena de la vida cotidiana se sostiene en este punto. El tema es que un día, de la nada para ella, ¿sí? Para ella sorpresivo, porque ella no pudo tener ninguna señal previa, ¿sí? Nada le anticipó, el marido le plantea que se terminó, ¿sí? Que se quiere separar, que no va más, que no está feliz con esa vida que llevan, y esto, por supuesto, la sorprende, pero, y anoten esto, no la angustia. ¿Sí? Esto es lo que me resultó interesante de este recorte clínico. No está angustiada. ¿Sí? Ella dice que no está angustiada y no podemos leer la fenomenología de la angustia en ese punto. Entonces se separan, ella empieza a ubicar que en realidad había muchas cosas que ya no le iban, que no le cerraban, que estaba mejor con la separación, no la está pasando mal, puede sostener las distintas actividades, es decir, el trabajo, los hijos, el deporte que le gusta, pero en determinado momento, cuando se le plantea la posibilidad de conocer a alguien que es mucho tiempo después va a decir que le gustó, salen y se angustia. Ahora sí, ¿sí? Una angustia que la deja totalmente desolada. Entonces vienen todos los amigos que
siempre funcionan, vieron, como de soporte los amigos en ese punto, solamente que en este caso la pifian un poquito, porque le dicen que le cayó la ficha de la separación, que no le había caído en su momento. No, está bien, es lógico, los amigos le dicen eso porque es el sentido común, es lo que le diríamos a un amigo que está en una situación similar, ¿no? Entonces, ella lo que dice es que no se trata de eso, no le cayó ninguna ficha, que estaba bien, que no entiende qué le pasa, que está muy angustiada, que está totalmente arrasada, pero no es eso, no es que le cayó la ficha de la separación que en su momento no le había caído. Entonces, después de recorrer esto durante una sesión, lo que se va ubicando es que el encuentro con este tipo le puso en cuestión el sentido de la existencia en el que ella se sostenía, ¿se entiende? Pero recién en el encuentro con este tipo, o sea, no antes. El de ser una madre que tiene 3 hijos, 4 hijos, trabaja todo el día, ¿sí? O sea, estoy por supuesto haciendo algunas importantes variaciones y deformaciones del caso. Entonces, pone en cuestión ese sentido de la existencia, le produce un dolor que no conocía, ¿sí? Pero el punto es este, que es que ahora, en donde antes ella se las podía arreglar perfectamente, ahora de repente está totalmente angustiada. ¿Sí? Porque me parece que en este punto hay que cortarla con, no sé si les parece, cortarla con ese sentido común de que el que se separa la va a pasar re mal, sí o sí. A veces no era el caso, justamente, en este caso no. El problema viene después, un buen tiempo después, ¿sí? Cuando le pasa algo con ese tipo, y entonces el surgimiento de ese deseo es lo que pone en cuestión el sentido de la existencia, ¿sí? ¿Me siguen? Un deseo que, si podemos retomar entonces lo de antes, la despierta a otra realidad, ¿sí? Entonces este es el punto de la angustia, cuando tambalea algo que voy a plantear como una solidaridad, ¿sí? Son cuestiones que van todas solidarias, que van todas anudadas, cuando estamos en lo que venimos llamando cierta significación acerca de la existencia del sujeto. La angustia surge cuando tambalea, cuando se pone en jaque, la solidaridad entre la escena, el principio de placer, tal como lo plantea Freud, y un sentido de la existencia. ¿Sí? O sea que la angustia surge y rompe con esta solidaridad. Esta solidaridad que lo que arma es la escena en la que habita el sujeto de la vida cotidiana. ¿Sí? Una escena de la vida cotidiana en donde te levantás y te reencontrás todos los días bajo la misma escena, estás cansado, puteás, pero es siempre la misma escena, no sorprende, ¿se entiende? Regulada por el principio de placer, que es el principio rector del aparato psíquico, y donde se sostiene más o menos establemente un sentido de la existencia, así que no es que está en jaque todo el tiempo, porque ese es el punto justamente de la angustia. Bien. Bien, y a esto Freud lo llama la escena del principio de placer, ¿sí? Y la angustia viene a ponerle un jaque, viene a de alguna manera poner en cuestión este marco del principio de placer. Ven que Antes de cuando esta... avanzar, Leopoldo, ¿podés repetir Sí, de vuelta los 3 elementos que son solidarios, los títulos? sí, los 3 elementos son el principio de placer, por un lado, la escena y el sentido de la existencia, ¿sí? Entonces, cuando esta paciente se despierta a otra realidad, que acá la vamos a llamar a ese deseo que surgió, ¿sí? Despierta a otra realidad, hay algo que la saca de ese marco de solidaridad entre la escena, el principio de placer y un sentido, una significación más bien de la existencia. Cuando surge un deseo que rompe con esta solidaridad, en realidad lo que se pone en cuestión es la escena de la vida cotidiana. ¿Sí? Y ese es el punto de ruptura, y ese es el punto de irrupción de la angustia, en este caso traumática. ¿Sí? Porque ese lugar de una apacible existencia ya no va más, no hay vuelta atrás con eso. ¿Sí? Después, en todo caso, se podrá producir una suerte de prótesis, ¿sí? O sea, podemos intentar restituir al estado anterior la escena de la vida cotidiana, pero la verdad es que nunca va a ser la misma, ¿no? Entonces acá no se trata de que no se sabe qué objeto se es para el otro, ¿sí? Como decíamos en un inicio, acá más bien es el punto en donde se desarmó la escena, se fueron a pique todas las coordenadas de la escena que habita el sujeto, ¿sí?
Y es lo que decíamos que Freud trabaja más allá del principio de placer a partir de una categoría, que es la de terror, que nosotros estamos llamando angustia, ¿sí? Que es el punto del fracaso del sueño para Freud, o sea, el punto en donde el sueño no funciona como guardián del dormir. ¿Se acuerdan, no? Que en la interpretación de los sueños Freud decía que el sueño es el guardián del dormir. Soñás para seguir durmiendo, dice Freud, que es una cuestión muy clínica, ¿no? Lo que está diciendo Freud no está haciendo simplemente una mención referida a la interpretación de los sueños o a lo que acontece cuando uno está durmiendo. Está haciendo una referencia a la dirección de la cura. Soñás para seguir durmiendo. Y entonces la dirección de la cura tendría, suponemos, ¿sí?, como una cuestión ética, apuntar a cierto despertar de ese soñar para seguir durmiendo. Vuelvo a la misma idea rectora, ¿sí? Bien, entonces se produce un despertar de la cotidianeidad, ¿sí? Mucha gente vive durmiendo en el sentido este que veníamos señalando, ¿sí? Cuando un deseo irrumpe, toma carácter de traumático, tal como en este caso que les comentaba, y produce esta angustia que en definitiva resulta inhabitable, insoportable, ¿sí? Por eso el deseo, va a decir Lacan, no es placentero en sí mismo, ¿sí? O sea, no necesariamente para nada, de hecho en muchos casos no lo es. El deseo más bien despierta, después hay que arreglárselas con eso, ¿sí? Hay que arreglárselas con ese despertar. Pero no va de suyo que el deseo, ni por casualidad, conduzca al placer. Bueno, vamos al punto que sigue, ¿les parece? Sí, hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Se entiende? Bien, entonces ubiquemos qué pasa con la angustia en un análisis, ¿sí? El segundo punto que habíamos dicho. Para eso tenemos que recorrer un concepto fundamental del psicoanálisis, que es la transferencia, ¿sí? La transferencia es la principal palanca del éxito, dice Freud. Dice que es el principal obstáculo y a la vez la principal palanca del éxito en una cura analítica. Sea el cuadro clínico que sea, ¿sí? Sin transferencia no hay tratamiento posible. Entonces, vale la pena la pregunta, ¿qué es la transferencia? Podríamos hablar un año entero acerca de qué es la transferencia. Yo lo que voy a recortar es, no voy a tomar el registro del amor y el odio, es decir, esos dos registros que ubica Freud. No, lo que voy a ubicar es otra cuestión. Lo que quiero destacar ahora es que el funcionamiento de la transferencia tiene dos dimensiones, ¿sí? Primero, el primero que nos interesa para poder deslindarlo de lo que es la dirección de la cura respecto de la angustia. Freud dice que en determinado momento se repite con un otro, ¿sí?, con el otro, con quien encarna al otro, es decir, el analista, antiguos rasgos de satisfacción. Esto vale para la cura y vale para la vida, ¿sí? O sea, en la vida también se repiten con un otro antiguos rasgos de satisfacción. Son modos de satisfacción, es decir, que siempre te relacionás con un otro a partir de una serie de rasgos que son esos rasgos constitutivos del sujeto, ¿sí?, que después se ponen en juego en el lazo con un otro. Se ponen en juego en el lazo con un otro por la vía de una repetición, es decir, esos rasgos que encontrabas, tomemos el ejemplo freudiano, ¿sí?, ese rasgo que enlazaba el sujeto al padre, ahora lo encuentra, lo reencuentra en el analista, ¿sí? Este es un registro de la transferencia que en realidad nos conduce al concepto de repetición. Por eso Freud dice que la transferencia es una pieza de repetición, ¿sí? O sea que ese rasgo infantil ahora te lo reencontrás en el analista. El analista viene a encarnar al otro, ¿sí? Esta es la arista de la repetición en transferencia, donde se ponen en juego estos rasgos que constituyen al sujeto. Lo que el sujeto hereda del otro, cómo fue hablado, las historias familiares, los mitos de origen, sí, tenemos un montón de tela para cortar ahí. Ahora solo quiero señalar el punto que nos interesa, que es que lo que se repetía como antiguos rasgos infantiles, ahora se repiten con el analista, ¿sí? Tenemos otro registro, que es el que más nos interesa, que es distinto, porque Freud lo que va a decir es que no solamente reencontrás el mismo rasgo, por ejemplo, el del padre, no solamente lo reencontrás
en el analista, ¿sí? En ese caso, Freud decía, por ejemplo, en el gran historial del hombre de las ratas, que la crueldad que el hombre de las ratas encontraba en el padre, después la reencuentra en la fantasía del Capitán Cruel, y después la reencuentra en Freud, a pesar de que Freud le dice, yo no gozo de la crueldad. O sea que uno le diga algo no tiene nada que ver, porque uno no elige el lugar desde el cual va a sostener la transferencia, ¿sí? O sea que se reencuentra ese rasgo con Freud. Esta es la primera dimensión a la que hacíamos alusión recién. Ahora vamos con la segunda, ¿sí? Es este otro registro donde en realidad encontrás en el otro un rasgo propio. ¿Se entiende que es distinto? O sea que un rasgo de esos propios, de esos con los cuales el sujeto se constituyó, ahora se transfiere al otro. ¿Se entiende? No es el reencuentro, no es la repetición del mismo rasgo que enlazaba el sujeto al padre, que del padre se desplaza al analista. No es eso, ¿sí? No es la vertiente de la repetición. Es la vertiente en donde un rasgo propio se transfiere al analista. Es decir, que hay un cambio de posición. ¿Se entiende? Acá el sujeto ya no está en posición de objeto como estaba en un principio. Ahora el objeto pasa del otro lado. El analista va a encarnar el objeto, ¿sí? Este es el otro registro de la transferencia. Y entonces lo que podemos señalar es que hay un cambio también de pasivo-activo, Freud lo dice, ¿sí? Como una cuestión secundaria, pero que me parece que vale la pena señalar, ¿sí? O sea que si estaba en una posición pasiva frente a un otro, ahora la transferencia le permite salir de ese lugar de objeto y posicionarse como sujeto enlazado a un otro, que ahora es el que está en el lugar de objeto, ¿sí? Entonces no se trata de un rasgo del padre que se transfirió al analista, se trata de un rasgo propio que se transfirió al analista y el analista encarna ese objeto, ¿sí? Es el ejemplo que, en principio, si alguno quiere tomar esa referencia, es algo que yo he trabajado un montón, que es lo que Lacan señala con el banquete de Platón, ¿sí? Con justamente el punto en donde Alcibíades le transfiere a Sócrates ese objeto, ¿sí? Que Sócrates pasa a ocupar el lugar de la calma. Bien, esto implica, este punto, este cambio del lugar del objeto, implica un cambio de posición, ¿sí? Porque ahora ese rasgo propio lo tiene el analista, es decir, lo tiene en el sentido de que lo soporta, de que lo encarna, no es que lo es, ¿sí? O sea, es un semblante. Y es un semblante que uno no elige, ¿sí? Nuevamente es el lugar al que vas a parar, al que sos tomado por la transferencia. Les comento otro caso, ¿sí? Un paciente que dice que desconfía de todos. Llega por eso, ¿sí? O sea, consulta por esta cuestión, porque le produce muchos trastornos en la vida, realmente, ¿sí? O sea, le hace la vida muy difícil estar todo el tiempo desconfiando del otro y, digamos, vale la pena aclarar que estamos hablando de una neurosis, ¿sí? Entonces, al poco tiempo comienza a, yo diría, complicarse cierto trato de este paciente con el paciente anterior, ¿sí? Cuestión que el paciente anterior me refiere en momentos posteriores, ¿sí? Pues en sesiones siguientes. Le dice cosas no demasiado agradables, ¿sí? Cuando se lo cruza de salida en el pasillo. Hasta que en determinado momento empieza a pasar lo mismo con el paciente posterior. Cosa que el paciente posterior también empieza a hacer comentarios acerca de, bueno, como cierta incomodidad, ¿sí? Bien, entonces se le pregunta a este paciente que, por esto que refieren estos otros dos pacientes, ¿sí? Porque se entiende que al analista le llegan quejas de estos otros pacientes, o sea que todo bien con que lo que vale en un análisis es, digamos, el texto del paciente, pero acá hay un texto que se te mete por la ventana, ¿se entiende? O sea que está como en ese borde. Es interesante porque es un tema que vale la pena interrogar un poquito de qué es lo que tomamos como texto del análisis, pero se mete, ¿sí? Se mete porque están el paciente anterior y el paciente posterior le hablan al analista acerca de cuestiones que este paciente les dice y los incomoda mucho, ¿sí? Bien, y entonces el analista le hace una pregunta respecto de, bueno, qué es lo que anda pasando, qué son
qué comentarios hubo, si le puede contar. Entonces este paciente le dice, ¿qué? ¿Desconfías de mí? ¿Se entiende cuál es el punto? ¿Se entiende cuál es la ganancia de la transferencia? Es decir, este paciente se sacó de encima el rasgo propio y lo transfirió. ¿Sí? Lo transfirió y ahora lo reencuentra en el otro. Ahora el desconfiado es el otro. En este caso, el analista. ¿Sí? O sea que tiene una ganancia la transferencia, dice Freud, y tiene razón, que es que en muchas ocasiones el padecimiento que genera cierta posición que se sostiene en un rasgo, la transferencia permite desprenderse justamente de esa posición y reencontrar ese rasgo en el otro. Esto, claro, a condición de que el analista sostenga ese rasgo. ¿Sí? Es lo que no pasa, por ejemplo, en el caso de la joven homosexual. ¿Sí? No, ahora no lo voy a desarrollar, pero justamente en el caso de la joven homosexual, ese objeto de la mirada que le transfiere a Freud, donde había un análisis posible, muy interesante, donde ella le dice esto no sirve para nada, este tratamiento no funciona, yo soñé que me voy a casar con el príncipe azul y voy a tener hijitos, y Freud le dice que no puede ser, que eso es un engaño, que no es un sueño, y entonces Freud, que no se deja tomar por la transferencia, rechaza ese brillito que ella le transfiere y la deriva, termina tratamiento, es decir, la vuelve a dejar caer. ¿Sí? Para quienes conocen la referencia del caso de la joven homosexual, me parece que es un punto como para anudar el fracaso de esta operación que estamos ubicando, ¿sí? El fracaso de esa transferencia del objeto del lado del sujeto como se transfiere, como pasa del lado del analista. En ese punto Freud la rechaza y por eso ese tratamiento es el testimonio de un fracaso, ¿sí? Pero no de cualquier fracaso, es el testimonio de un fracaso de la operación analítica con la transferencia. Bien, entonces si se entendió esto, entonces ahora sí podemos dar un pasito más, le vamos a dar una vuelta de tuerca y articular. Sí, dale. Simplemente decirte, se viene entendiendo bárbaro, pero bueno, hay varias preguntas en relación con, bueno, ¿qué contesta el analista frente a esto? Que no sé si desviamos o, pero bueno, Sí, no, dale, tomemos las preguntas. ¿Qué contesta el analista frente a cuál de estas? ¿Al desconfías de mí? Frente a esto que trae... Está muy bien, está muy bien. Es justo lo que vamos a trabajar ahora. En principio, ahí el punto no es... hay que seguir la indicación freudiana. ¿Sí? ¿Cuál es la indicación freudiana? No hay que ni rechazar la transferencia ni confirmarla. Es decir, no le podés decir, sí, desconfío de vos porque están estos pacientes que me dijeron que les estás diciendo una serie de guarangadas. No, eso no. ¿Por qué? Porque justamente lo que vas a hacer es rechazar la transferencia. ¿Se entiende? O sea que ese lugar de la desconfianza que te transfirió lo rechazaste. ¿Sí? Tampoco se le puede confirmar. O sea que no se trata ni de confirmar ni de rechazar. No es esa la vía. La vía, digamos, ahora la vamos a empezar a ubicar ahora, ya. Digamos, la idea es trabajarla inmediatamente ahora, pero en principio la cintura del analista consiste en ni confirmar ni rechazar la transferencia, sino justamente en ese caso en particular poder alojar ese lugar. ¿Sí? El desconfiado. Es decir, que uno tiene que, de alguna manera, sostener, sin confirmarlo, el lugar de la desconfianza. ¿Se entiende? O sea que es y no es la desconfianza. Esto es una cuestión que yo desarrollé en un seminario hace muy poquito, que tiene que ver con una operación que Freud no la plantea, no llega a plantearla, es Lacan el que lo puede abordar, que tiene que ver con el punto de lo indecidible, no lo indecible, sino lo que no se puede decir, sino lo que no se puede decidir. Es decir, que la intervención apunta a sostener donde no se puede afirmar ni si es verdadero ni si es falso. ¿Se entiende? O sea, ni si es verdadero ni si es falso el punto de la desconfianza de mi lado. ¿Se entiende cuál es la operación analítica en ese punto? O sea que la intervención no puede ser ni rechazarle el lugar de la desconfianza, ni tampoco confirmarle que uno es el desconfiado. ¿Se entiende? Por eso insistía con que se trata de un semblante. Pero un semblante tiene esta característica, la característica de lo indecidible. Es y no es a la vez, ese es el punto. No se puede decidir
porque tenés que sostener al mismo tiempo que es y no es. En todo caso, después nos podemos meter con esto, ¿sí? Lo podemos retomar en las preguntas. Me parece uno de los puntos más interesantes, pero quiero articular con la angustia, ¿sí? Pero me parece bárbaro, o sea, si me van interrumpiendo para aclarar estas cuestiones, mucho mejor. Bien, entonces si se entendió este punto de la transferencia en estos dos registros, el de la repetición por un lado y el de la transferencia de la posición por otro, ahora podemos articular con el amor y la angustia, ¿sí? O sea, articulemos la transferencia con el amor y sobre todo con la angustia. Porque en el plano amoroso, el sujeto espera recibir del otro ¿qué cosa? Un signo de amor, ¿sí? O sea, en el plano amoroso, en el análisis, pero fuera del análisis también, sobre todo, ¿sí? En la vida amorosa. En la vida amorosa, el sujeto espera recibir del otro un signo que lo confirme como amado, es decir, que del otro te venga un vos sos tal cosa, ¿sí? Vos sos mi novio, vos sos mi amante, vos sos mi chongo, vos no sos nada. Incluso eso es más tranquilizador que el punto del silencio. ¿Se entiende? O sea que el punto del silencio no entrega un signo de amor. El rechazo sí entrega un signo de amor, en realidad es un signo de odio, pero entrega un signo, confirma al otro en un lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea que, por lo menos en el plano amoroso, lo que se espera es que cuando el amor y el odio circulan, entonces uno confirma al otro en el lugar de objeto. El que está en el lugar del amado es confirmado por el otro, si vos sos tal cosa. Y si el otro le devuelve ese signo de amor, lo confirma al otro en el lugar del amado. Entonces acá se van produciendo metaforizaciones de los lugares. Es decir, el que estaba como amado pasa al lugar de amante, el que estaba como amante pasa al lugar de amado, y así todo el día, ¿no? Vamos dando vueltas. Y esto produce una existencia posible, la existencia de ese que se significa en el lugar de un amado por el otro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Por eso empezamos por ahí, para poder ahora empezar a hacer uso de esta idea. Entonces, el lugar del amado es el lugar del amado por un otro, ¿sí? El sujeto se constituye como objeto amado por el otro. Eso es un amado como objeto amado, ¿sí? Pero para que haya un inicio de tratamiento, es decir, para que se instale la transferencia, es necesario una metaforización de lugares. ¿Se entiende esto? El que llega como paciente, que llega en el lugar del amado, llega en el lugar del que tiene un padecimiento, llega en el lugar de objeto, tiene que salir de esa posición. La operación analítica tiene que apuntar a poder producir alguna modificación en ese lugar de objeto del paciente, porque si el objeto no pasa del lado del analista, en realidad el paciente queda ahí hablando de su padecimiento, pero no pasa nada. ¿Se entiende? No se arma ¿qué cosa? La transferencia, que justamente la instalación de la transferencia es lo que marca el inicio del tratamiento, ¿sí? Entonces, el inicio del tratamiento es cuando se instala la transferencia. Cuando se instala la transferencia quiere decir que el que estaba en el lugar del amado, el paciente, pasa al lugar de deseante o amante, es decir, pasa a estar en falta, y el lugar de amado, el lugar de objeto, queda del lado del analista, ¿sí? Esto implicaría un montón de desarrollos, un montón de cuestiones, pero lo que quiero ubicar es que cuando se trata de la angustia, este modo de pensar el inicio de un análisis no funciona. No es tan fácil. No se puede producir este cambio de posición tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el objeto que se transfiere en el amor, ¿sí? Es un objeto de reconocimiento, es decir, yo te reconozco a vos como mi amada y vos me reconoces como tu amado. Lo que dijimos recién, ¿sí? Se van metaforizando las posiciones. Yo te doy un signo de amor, vos me das un signo de amor. Si la cosa más o menos marcha, suele ser así, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, el problema es que eso se sostiene en el plano donde hay un reconocimiento, ¿sí? Un reconocimiento mutuo. O sea que yo te puedo reconocer como un objeto de amor y maltratarte, ¿sí? O sea, no estamos hablando de eso. La cuestión es que es en el plano del reconocimiento al otro. O sea, al otro lo reconoces como el objeto de amor, con todo lo que vos quieras, ¿sí? Entonces se pueden incluir cualquier tipo de signos, pero el otro está como objeto, ¿sí?
El problema es cuando surge la angustia, ¿sí? Porque con la angustia se trata de otra cosa. En la angustia no se produce esta metaforización tan fácilmente, porque cuando se trata de la angustia hay un obstáculo a nivel de la imagen, ¿sí? Hay un obstáculo a nivel de la imagen que está en juego. Porque la imagen articulada a la angustia, decía Freud, y atentos a esto porque es una de las cuestiones centrales a considerar, la imagen que se introduce con la angustia es del orden de lo siniestro. Este es el desarrollo freudiano en relación a la imagen y la angustia. La imagen, cuando alguien está angustiado, cuando digo la imagen me refiero a lo que el otro te devuelve de vos, ¿se entiende? A eso me refiero con la imagen. La imagen, cuando alguien está angustiado, no posibilita el reconocimiento en el otro. No te reconoces, no te ves en el brillito, ¿sí?, que el otro te devuelve. Eso no está. Y entonces, esto, y ojo con esta cuestión, justamente lo que impide, lo que no permite que se produzca, es el sentido a la existencia. O sea que ese sentido de la existencia que yo tengo para un otro fracasa. ¿Por qué? Porque no me reconozco en esa imagen que el otro me devuelve. ¿Se entiende? O sea que hay un fracaso a nivel del reconocimiento, a nivel del narcisismo, que no es algo peyorativo. ¿Se entiende? Vieron que había hace mucho tiempo atrás, ¿no? Parece como que pasó mucho tiempo, pero en realidad creo que son cuestiones que dentro del psicoanálisis siguen vigentes. A veces se trata lo imaginario de un modo peyorativo, ¿no? Como, no, eso es imaginario. Decir imaginario es como un insulto casi, ¿no? Que quedó como, si vos querés decir que algo no vale nada, decís es imaginario. ¿De dónde salió esa idea? ¿No? Porque el plano del amor, por supuesto que no se reduce a lo imaginario, pero una gran parte tiene que ver con el narcisismo. El narcisismo no se reduce a lo imaginario, pero una gran parte tiene que ver con lo imaginario, ¿sí? Y entonces ahora estoy destacando que en el punto de surgimiento de la angustia, no te encontrás en una imagen que te vuelve del otro. ¿Se entiende? O sea que fracasa justamente esto que estábamos ubicando como la posibilidad de yo constituirme como amado porque vos me diste un signo de amor. ¿Se entiende? Entonces lo que queda en jaque es ese sentido de la existencia del cual venimos hablando desde el inicio, ¿sí? ¿Qué soy para vos? Y del otro no me vuelve nada. ¿Se entiende? No es que me vuelve un rechazo, porque ahí es más fácil, ¿viste? Es el punto en donde muchas situaciones muy de borde, de angustia, en situaciones amorosas, se resuelven por la vía de un pasaje al acto que conduce a, no soy nada para vos, entonces viene el pasaje al acto. Pero porque ahí se introdujo un signo de rechazo, eso tranquiliza, ¿sí? O sea, produce odio, pero tranquiliza, porque saca de la angustia, ¿sí? La hostilidad es del registro del odio. Y el odio es un lugar mucho más habitable, ¿no? Digo, creo que no tengo ni que explicarlo, que el odio es un lugar muy habitable por mucha gente. Entonces el odio es un lugar mucho más habitable que el de la angustia. La angustia no es un lugar habitable, entonces o bien va para un lado o bien va para el otro. El registro de la hostilidad en realidad es casi del orden del refugio, ¿sí? Lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque el odio confirma al otro como un objeto y te confirma a vos también, ¿no? O sea, que ahí sí hay metaforizaciones. En la angustia no. Cuando digo metaforizaciones, digo sustituciones, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y Freud lo trabajó con la noción de lo siniestro, ¿sí? Lo siniestro en el punto en donde vos esperabas encontrarte con algo familiar y en realidad eso que era familiar se te vuelve no familiar. Unheimlich, dice Freud, o sea, lo siniestro. Volviste a tu casa esperando encontrarte al otro y digamos que se fue a comprar cigarrillo, pero se fue para siempre, ¿no? Nunca más volvió. Entonces, ese lugar de lo familiar se transformó en un lugar totalmente siniestro. No digo hostil, digo siniestro, no es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque, insisto con esto, el registro de la hostilidad tranquiliza en ese punto. Bien, vuelvo entonces a nuestro eje. ¿Qué pasa con la transferencia cuando se introduce la angustia? Si la angustia justamente, estamos diciendo, complica, no es que impide, pero complica esta transferencia de lugares. ¿Se entiende? En el registro del amor.
Entonces, la transferencia, cuando surge la angustia, toma otro tenor, otras características. Porque lo que está en jaque, como ya dije varias veces, es el sentido de la existencia, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Cuando un paciente está angustiado, no vamos a ir a parar al lugar del que sostiene un rasgo de amor o de odio. No pasa eso, ¿sí? No, al lugar que vamos a ir a parar es al de sostener la angustia. Y entonces ahí se abre la pregunta respecto de cuál es la relación entre la posición del analista y la angustia. Porque este es el quehacer con el acting y el pasaje al acto. Porque se acuerdan, ¿no? Que partimos de la idea de que acting y pasaje al acto eran formas, tramitaciones fracasadas de la angustia. Entonces, si son tramitaciones fracasadas de la angustia, lo que tenemos que pensar es qué se hace con la angustia en la transferencia. Y para eso, Lacan introduce un concepto que es el de transferencia de angustia. ¿Sí? ¿Cómo venimos de tiempo? Nos quedan unos... Nos quedan unos 15 de exposición todavía, así que creo que estamos bien. Bárbaro, vamos bárbaro. Bien, entonces para explicar esta cuestión voy a ubicar pasaje al acto y acting out en relación a la constitución del sujeto. ¿Sí? Ahora voy a hacer mención a un modo, no es el único, pero es un modo de pensar la constitución del sujeto, que es por la vía de dos operaciones. ¿Sí? Dos operaciones que pueden encontrar, si tienen ganas de ir a buscar la referencia, en el seminario 11. Dos operaciones de la constitución del sujeto: alienación y separación. ¿Sí? ¿Qué es la alienación? La alienación es ese punto inicial donde el sujeto se aliena, valga la redundancia, toma los significantes del otro, esos significantes con los cuales fue hablado. ¿Sí? Alienarse es, al niño le hablan con ciertos significantes, ciertas tonalidades, ciertas escansiones, o ciertos momentos de angustia que hay en el otro, ¿sí? Porque a los adultos les pasan cosas, ¿no? Al hablarle a los niños también, los exabruptos. Es decir, todo eso forma parte de ese otro al cual el sujeto se aliena, ¿sí? O sea que se constituye alienándose a los significantes de la demanda materna. ¿Está bien? Esta es una primera operación. O sea que para que haya sujeto tiene que haber alienación. No hay sujeto si no hay un otro que lo preexiste, ¿sí? Primero está el otro que, pensémoslo desde Freud, es muy fácil ahí situar la referencia freudiana al otro de los primeros cuidados, ¿sí? Ese otro de los primeros cuidados que le habla al niño, lo mira, lo toca, la madre como la primera seductora del niño, la madre en tanto función, ¿se entiende? No tiene por qué ser la mamá, puede ser el padre, el tutor, el encargado, quien sea, quien ocupe la función de libidinizar al niño, ¿sí? Entonces, quien sostiene esta función de libidinizar al niño le habla, lo mira y lo toca. Y el niño, ¿sí? Incluso desde antes de nacer, ya están esas frases acerca de va a ser así, va a ser asá. Es decir, esos significantes ya están puestos a jugar incluso desde antes de que nazca el niño. Y todavía no hay sujeto. Estoy diferenciando niño y sujeto, ¿sí? Y después el sujeto se constituye por la vía de alienarse a esos significantes con los cuales fue hablado. Se constituye alienándose a la demanda del otro materno, ¿sí? Entonces acá surge una pregunta, que es una pregunta que se hace Freud y que tiene razón y que después Lacan la va a retomar, pero Freud se hace esta pregunta: si es que es posible que haya una determinación absoluta. Y Freud va a decir que no, ¿sí? Freud no piensa que hay una determinación absoluta de los significantes. ¿Qué quiere decir? Lo ubico clínicamente, me parece más fácil. ¿Qué hacemos en un tratamiento? ¿Interpretamos significantes? Nada más. O sea, la operación analítica es la interpretación y el tratamiento apunta a interpretar esos significantes con los cuales fue hablado el sujeto. Y en esto consiste un análisis. Se entiende que este es un registro del análisis, pero no es toda la dirección de la cura. ¿Por qué? Porque si esta fuese la dirección de la cura, en realidad el tratamiento apuntaría a hacer consciente el inconsciente, nada más. Es decir, a poder reconocerte, Lacan lo dice así, final del seminario 2, reconocerse
que el sujeto pueda reconocerse en esos significantes a los cuales se alienó. ¿Sí? O sea que fuiste esperado de tal modo y tal otro, y entonces tenés un destino que está escrito desde antes de que nazcas. Y la cura apuntaría a poder dar cuenta de ese destino. ¿Se entiende a qué me refiero cuando hablo de que si este es el único registro de la cura, si este es el único registro de la constitución del sujeto, en realidad hay un destino que está escrito desde antes y no tenemos forma de salir de ahí? ¿Se entiende? Es un problema. Digamos, no digo que esto no haya sido leído así, seguramente sí, pero este es un registro de la clínica y es un registro de la constitución del sujeto, es decir, que hay una solidaridad entre el modo en el cual pensamos cómo se constituye el sujeto y cómo se produce la cura analítica. Bien, entonces el sujeto no puede ser solamente el efecto de lo que un significante representa para otro significante. Esta es la definición del sujeto de Lacan. ¿Sí? El sujeto tiene otro registro, que no es el de estar determinado por los significantes. Y entonces, en determinado momento puede aparecer, sobre todo en la clínica con niños, me parece muy importante este punto, en determinado momento aparece una pregunta, ¿sí? Para el niño. Una pregunta tácita, pero que se formula en la lectura que hace el analista. ¿Cuál es la pregunta? Una pregunta tácita que el niño le dirige a su otro, que es, ¿qué te pasa si yo desaparezco? ¿Se entiende? O sea, es una pregunta donde el niño le pregunta al otro, ¿puedes perderme? ¿Qué te pasa a vos, ¿sí? Si yo desaparezco, si no estoy, si me escondo y no me encontrás? Es el juego de las escondidas en su versión dosificada, o en realidad es la estructura del pasaje al acto que constituye al sujeto. ¿Ven lo que estoy diciendo? O sea, no estoy diciendo que el pasaje al acto tiene solamente una dimensión clínica psicopatológica. Estoy diciendo que el pasaje al acto donde el niño juega a hacerse desaparecer, en realidad el pasaje al acto es constitutivo del sujeto. No hay sujetos sin pasaje al acto. Me parece que este es un punto importante a señalar, porque cuando el niño se hace desaparecer a sí mismo para interrogar qué le pasa al otro, cuestión totalmente ubicable en la clínica con niños, ¿sí? O en el juego de las escondidas, cuando el niño juega a hacerse desaparecer, a ver si el otro te va a buscar o no te va a buscar, entonces en ese punto está jugando a constituirse por fuera de los significantes del otro materno. ¿Se entiende? Y esta es la segunda operación. Esta es la operación que se llama separación. ¿De qué se separa? De los significantes del otro materno. El niño que juega a hacerse desaparecer. El niño que juega a separarse de los significantes del otro materno. Y esto es un pasaje al acto. ¿Por qué? Porque se cae del lugar en donde se sostenía. ¿Se entiende por qué lo llamo pasaje al acto? Porque si el sujeto se sostenía de entrada, desde incluso antes de nacer, en los significantes con los cuales fue hablado, en este hacerse desaparecer, justamente queda desamparado del lugar que tenía. Entonces, pasaje al acto, se cae de esos significantes en los cuales se sostenía, y este es el punto de desamparo estructural, constitutivo del sujeto. ¿Me siguen? Con lo cual, para que se constituya el sujeto, tiene que haber un juego de hacerse desaparecer. A esto lo llamamos pasaje al acto. Es un pasaje al acto estructural, constitutivo del sujeto. Se separa de esos significantes, se separa de los significantes de la demanda materna. Juega a hacerse desaparecer, pero eso tiene una consecuencia, que es el desamparo. 3 cuestiones dije. ¿Sí? Entonces, operación separación, queda eso leído como un pasaje al acto, y ese es el punto de desamparo estructural, el punto de la angustia traumática. ¿Sí? O sea que ese es el punto de la angustia traumática. Entonces ahora, si se entendió esto, puedo decir que no hay constitución del sujeto, pero tampoco del dispositivo analítico, sin pasar por la angustia. Porque hay que pasar sí o sí para que se constituya el sujeto por el punto de desamparo. ¿Se entiende? O sea que el desamparo es constitutivo del sujeto, porque si no hay desamparo,
el sujeto queda alienado a los significantes del otro sin ninguna separación. ¿Y cómo lo llamamos a eso? La secta, ¿no? Que conocemos unas cuantas sectas. No es necesario irse a esos que, ¿no? A esas sectas donde se suicidan todos. Hay sectas un poco más cercanas, ¿no? Donde piensan todo igual, todos repiten lo mismo, ¿no? Entonces, es como una especie de oración siempre igual. Me parece que el punto es si se puede salir de esa alienación. Y entonces, acá la operación separación es lo que produce la posibilidad para el sujeto de separarse de esos significantes del otro. Pero lo lleva al desamparo, lo lleva a la angustia, ¿sí? Y entonces, acá viene a mi gusto, la lectura de genialidad que tiene Lacan de Freud. A mi gusto, este es el punto de genialidad respecto a este tema, digo, ¿no? Que Lacan introduce al leer a Freud. ¿Qué cuál es? Que el sujeto se hizo desaparecer a sí mismo, ¿no? Se separó de los significantes del otro. Se perdió para el otro, ¿sí? Y entonces relee el objeto perdido freudiano, ¿sí? ¿Se acuerdan? El objeto que sostiene el deslizamiento del deseo, lo relee diciendo que el objeto perdido es el sujeto mismo el objeto perdido. ¿Se entiende por qué es el objeto perdido? Porque se separó del otro. Ahora el sujeto es ese objeto que se separó del otro y sostiene el deseo. ¿El deseo de quién? Del otro. Porque justamente estamos diciendo que con ese hacerse desaparecer a sí mismo, el niño interroga ¿qué? A ver si el otro lo va a buscar o no lo va a buscar. ¿Y qué le pasa? ¿Te angustiás si yo desaparezco? ¿Me venís a buscar? ¿Venís al colegio y me decís, uy, cómo te extrañé? O venís al colegio y me decís, qué embole esto de venirse acá todos los días. Ven que el otro dice cosas y no son siempre las mismas. Y es importante cuál es la sanción en el otro de la separación del niño. No da siempre igual, ¿no? O sea, la diacronía tiene un lugar en la constitución del sujeto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que primero tenemos recapitulo todo este punto, ¿sí? Tenemos la operación... Aprovecho para interrumpirte que nos quedan un poquito menos de 5 minutos. Así que Perfecto. Perfecto, sí, recapitulo para entonces finalizar por lo menos esta parte y vamos a las preguntas. Tenemos la primera operación, que es la alienación a los significantes de la demanda materna. Se constituye el sujeto alienado, pero se tiene que separar para no quedar solamente como resultado del efecto de ese encadenamiento significante. Y cuando se separa, se pierde, ¿sí? Es un pasaje al acto. Entonces se produce como un objeto perdido para el otro. Pero eso sostiene el deseo e interroga qué lugar ocupa respecto del otro. Este es el punto de la angustia. ¿Y cuál es la novedad? Entonces, que este objeto que se va a poner en juego, que estamos ubicando con la angustia, es el que se va a transferir al analista. Acá tenemos la transferencia de angustia a la que hacía mención hace un ratito. ¿Se entiende? O sea que va a ser parte de la operación del analista poder alojar ese objeto de la angustia, como decíamos hace un ratito, sin rechazarlo y sin confirmarlo. Ven que hay una solidaridad entre cómo se constituye el sujeto, alienación y separación, y cómo se constituye el dispositivo analítico. Son las mismas operaciones, son correlativas. Y por eso hay un pasaje necesario por la angustia. Lo que pasa es que no es necesario que un paciente esté angustiado en ese sentido, ¿sí? Acá se abre toda la pregunta inicial respecto de si, además de dosificar la angustia, podemos hacer algo. Y entonces ahora podemos retomar el inicio para finalizar y decir que sí, que justamente se trata de, por un lado, dosificar, porque no se trata de que los pacientes estén angustiados porque sí, porque una cosa es no desculpabilizar a los pacientes, pero otra cosa muy distinta es no desangustiarlos. O sea, la verdad es que un paciente esté angustiado no tiene mucho sentido. Se puede dosificar, pero la cuestión es no quedarse ahí. ¿Sí? Me parece que esta es la indicación, tanto de Freud como de Lacan. La cuestión es no quedarse ahí y poder aprovechar justamente el surgimiento de la angustia para poder trabajar este objeto que fue el sujeto para el otro. ¿Sí? Y entonces acá viene este otro registro de la transferencia en donde hay un fracaso a nivel de la imagen y en donde el analista
va a ir a parar a otro lugar, que no es exactamente el del el amor, ¿sí? No se sostiene la corriente erótica, tampoco es el de la hostilidad, va a ir a parar a un lugar que a veces por momentos tiene más que ver con lo siniestro, ¿sí? Entonces, bueno, la pregunta es, ya que Freud dio testimonio de un fracaso de ese punto, la pregunta es cómo hacer con la cintura para justamente poder sostener este lugar de la transferencia de angustia. Bueno, habría muchísimo para decir, pero vamos a las preguntas, ¿no? Y puedo ir retomando a partir de ahí, si les parece. Un Bueno, lujo, Leopoldo, ya te doy la palabra, un lujo, Leopoldo, la conferencia, cómo estuviste trabajando desde un inicio como estas dos vertientes de la angustia, después esta lectura tan interesante de la transferencia que yo al menos no la conocía, como vos la habías trabajado, súper interesante, y esta Ujú. como vuelta también con lo que es alineación y separación, pensándolo del pasaje al acto, porque es tan importante la angustia, súper completo, más la articulación de tus casos, fue Genial, interesante. genial, me alegro. sí, Así que, además Meche, impresionante cómo vas hilvanando los conceptos y vas como avanzando, impresionante, súper claro, y es muy valioso también darle como la materialidad bibliográfica a lo que estás diciendo, ¿no? Cuando vos decís, bueno, esto lo pueden encontrar en tal lugar, esto, bueno, es de un valor realmente importante. Tenemos algunas preguntas que fueron haciendo los que están Dale. participando. Primero te quiero contar que así, en mayúsculas, con muchos signos, agradecen, felicitan, están muy contentos, valoran mucho la claridad, así que bueno, esto te lo quiero transmitir. Bueno, voy con la primera pregunta, retomando uno de los pasajes que hiciste. Luciana Mochulske, no sé si estoy leyendo bien el apellido, pregunta, ¿por qué el odio sería o es mucho más habitable? Mm. Esto Eh, que... Perfecto. Porque te completo, Luciana era, ¿no? Completo la pregunta, ¿por qué el odio es más habitable que la angustia? ¿Sí? Me parece una muy buena pregunta. Lo que estás haciendo es retomar algo que dije hace un ratito, porque el punto con el odio, que es lo mismo que ocurre con el amor, es que tanto el amor como el odio ubican al otro en un lugar de objeto, ¿sí? Y entonces, si se trata del amor, estamos hablando de ese lugar de objeto amado, entonces el otro se posiciona como amado, que es un lugar de estabilidad, tranquilo, de narcisismo, si querés. Y el odio pasa exactamente lo mismo. También ubica al otro en el lugar de objeto, objeto de el enojo, los insultos, los maltratos, ¿sí? Todo lo que podemos ubicar referido al odio, que son todas cuestiones, por supuesto, desagradables, pero, y esto, digamos, este es el punto de la diferencia, que aún así lo ubican al otro como un objeto. ¿Se entiende? Objeto del maltrato. En cambio, en la angustia no, porque el punto con la angustia es que no sé qué objeto soy para el otro. Esta es la diferencia entre el odio y la angustia. Y si querés, como me parece que acá el punto central es poder desprenderse de todas las connotaciones que uno le aplica al odio, ¿sí? Me parece que el obstáculo clínico es ese. Cuando Freud trabaja la fantasía pega en un niño, que es el antecedente conceptual del fantasma, ¿sí? Cuando Freud lo trabaja, lo que dice es que el niño va a parar al lugar de objeto, va a parar al lugar de objeto pegado en la fantasía, ¿se entiende? ¿Sí? No es que le pegan, sino que en la fantasía va a parar al lugar de objeto pegado por el padre, ¿sí? O sea, un niño es pegado, que es ese fantasma que ordena todo el fantaseo del neurótico. En realidad ahí el punto es que el neurótico está como objeto de esa fantasía en donde en ese marco fantasmático es objeto de un maltrato. ¿Y por qué traigo esto? Porque si es objeto de un maltrato es porque justamente ahí lo que se produce es una significación estable, ¿sí? El fantasma lo que provee es un marco dentro del principio de placer que es estable, la significación que es estable y donde el sujeto está siempre como un objeto maltratado por el otro, pero en donde se reencuentra una y otra vez en el mismo lugar. Freud, ¿cómo lo llamaba esto? Masoquismo, ¿sí? Entonces, en el masoquismo, el sujeto es un objeto, pero se reencuentra siempre en el mismo punto. ¿Se entiende cuál es la diferencia respecto de la angustia? La angustia justamente pone en jaque
ese lugar de la escena fantasmática, masoquista, propia del neurótico, o sea, que estructura la neurosis directamente. Es lo que, si te interesa trabajarlo, es lo que Freud desarrolla en Pegan un niño, el texto que se llama Pegan un niño. ¿Sí? Excelente, Leopoldo. Vamos a la siguiente pregunta, que en realidad más que una pregunta es algo que no llegamos por el tiempo a trabajar y que estaría bueno capaz mencionar un poco, que es, tomo la pregunta que dijo Cassandra Verdini, pero lo preguntaron mucho, que es, ¿y el acting out entonces qué sería? Que nos quedó por fuera. Perfecto. A ver, el acting out por definición es un llamado, ¿sí? O sea, es un llamado al otro. Dijimos que el pasaje al acto es una caída del sujeto de la escena, ¿sí? Lo ubiqué con la separación. El acting es un llamado. Les cuento un caso que me parece que va a ser lo más sencillo, súper breve, o sea, una pequeña viñeta que es un caso que supervisé hace muchos años y estoy autorizado a comentarlo con todas las deformaciones necesarias, ¿sí? Se trata de una chica de unos 15 años aproximadamente que se realiza cortes tanto en las piernas como en los antebrazos, ¿sí? O sea, lo que hoy se conoce como el fenómeno del cutting. Entonces, se corta, la llevan a un tratamiento, pero no quiere hablar, cuestión que pasa muy frecuentemente en el tratamiento con adolescentes, al inicio, ¿sí? O sea, con cierta problemática, a veces pasa que el adolescente está como un poco ofuscado porque lo traen, porque viene obligado, no quiere saber nada. Bien, después de supervisarlo una primera vez, le vamos como encontrando cierta vuelta a cómo hacer para que empiece a decir algo ella, ¿sí? Por la vía de que se interese la analista en algunas cuestiones, ¿sí? En ciertas cuestiones respecto de la literatura que ella leía, ciertos mangas que le gustaban a esta chica. Y entonces así lo que empieza a decir es que hay problemas de comunicación en la familia. ¿Sí? O sea, de a poco empieza a nombrar estos problemas de comunicación. De a poco la angustia, que es un cuerpo sin texto, empieza a encontrar algunas palabras, ¿sí? Y entonces ese fenómeno de cortarse, que es un acting, ¿por qué es un acting? Porque es un llamado al otro a que la registre, ¿sí? Por eso dije que el acting es del orden de un llamado al otro. Este acting, estos cortes que son del orden de la mostración, ven que no es del orden del decir, es del orden del mostrar, pero es del orden del mostrar con una función. Suben a escena un objeto y lo muestran, ¿sí? Entonces suben a escena un objeto y lo muestran, y es del orden de un llamado a que el otro lea algo en eso, ¿sí? Por eso es del orden de un llamado al otro. Entonces, cuando ella puede empezar a decir algo, eh, estos cortes desaparecen porque ya no tienen función, ¿se entiende? O sea que el acting, en ese punto, lo que estoy leyendo como un acting desaparece, porque son palabras que ahora no caen en el vacío, porque hay un analista que las está escuchando, ¿sí? Por eso que la función, en este caso del analista, es soportar ese lugar de recibir estas palabras que son muy dolorosas, que son muy difíciles, pero que las puede sostener porque no está tan implicado en la escena, ¿se entiende? ¿Sí? Que no es el lugar que tiene una madre, un padre o quien se ocupe de, digamos, de esta adolescente. Entonces, hasta acá ven que se articula el acting con, yo diría, la angustia, y la posibilidad de un análisis. El acting, si entra en análisis, conduce a la posibilidad de que se produzca una significación del qué me quiere el otro, ¿sí? O sea, que puede empezar a poner en palabras esa significación. Ese punto de angustia que puede conducir al sujeto a dirigirle al otro una demanda que en algunas ocasiones cobra el tenor de algo impostergable, o sea, necesito que me digas ya si soy o no soy esto para vos, ¿entiendes? O sea, que puede transformarse en una demanda muy compleja, casi sin tiempo, atemporal, en el sentido de que no se puede postergar que me digas qué soy, qué es lo que le pasaba a esta chica, así que finalmente termina realizando un acting porque todas las palabras que le dirige a los padres no llegan a ningún lado, no la alojan esas palabras. Entonces, en este caso se trataba justamente de una mostración impostergable por, yo diría, la urgencia que introduce la angustia y que al incluirla en un análisis permite
rearmar la escena familiar de alguna manera y poder entonces ahora no dirigirle palabras a los padres, al menos no todavía en ese punto, sino al analista que sostenía ese lugar. Entonces ahí la relación entre el acting, la angustia y sí, la angustia como un fenómeno de borde, lo que permiten es armar cierto campo del yo, campo de la escena, en relación a un análisis. ¿Sí? O sea que este es el punto del acting como un llamado. No sé si se entiende. ¿Sí? Perfecto, Que nos perfecto. había Bueno, quedado con... Sí, no habíamos llegado a desarrollarlo. tal cual, pero viste que el público está muy atento y enseguida nos ayudan. Perfecto, perfecto. Te paso entonces una tercera pregunta y creo que ya con esta terminaríamos, de Marta Bolognino, que Sí. pregunta, ¿qué sucede entonces cuando en un dispositivo analítico la angustia no se presenta? Mm, Está bien, es interesante. En realidad, la cuestión me parece que es ver por qué no se presenta, porque en realidad, como dijimos hace un rato, la angustia forma parte estructural de un análisis, ¿sí? Porque es correlativa de la constitución del sujeto. Pero como dijo Freud muy al inicio, puede haber una posición que Freud la acercaba mucho a la histeria, pero me parece que es más propio de la neurosis, que es el de la bella indiferencia. O sea que puede andar, ¿no?, por la vida, y no me refiero a la histeria, me refiero a la neurosis, puede andar por la vida sin enterarse de lo que acontece a su alrededor, es decir, sin enterarse de que justamente está durmiendo, ¿sí? Porque entonces volví al inicio. Entonces me parece que en ese punto, y la pregunta viene muy bien para poder retomar el eje de nuestro encuentro de hoy, me parece que sin angustia no se va a poder producir el despertar que estamos buscando. Con lo cual, difícilmente en el marco de un análisis con las intervenciones no haya algún punto de surgimiento de la angustia si justamente el tratamiento conduce al despertar. Entonces, ¿qué pasa cuando no aparece la angustia en un tratamiento? Y reorientamos las intervenciones a que no pueda seguir soñando para seguir durmiendo, ¿sí? O sea que el punto es ese. El punto es si va a evitar todo el tiempo el plano de lo que llamé hace un ratito la alienación, ¿sí? El plano del dormir es el plano de la alienación, porque en el plano de la alienación a los significantes, en realidad el sujeto está ahí en el marco de esa escena donde un significante representa al sujeto para otro significante, el analista está en una posición que es más o menos cómoda, porque está en el lugar del oráculo, porque está en el lugar del que devuelve esos significantes que el paciente pone a jugar, pero hasta ahí la situación es más o menos estable y cómoda para ambos, pero es la situación del dormir. El despertar lo produce justamente la otra operación, la que llamamos separación. El despertar se introduce por la vía de una pregunta que el sujeto le dirige al otro, que es una pregunta por el deseo, ¿sí? Por eso decíamos que cuando el sujeto se separa del otro, donde logra separarse de esos significantes de la demanda del otro, aparece la pregunta por el deseo, aparece la pregunta por el qué soy para el otro. ¿Me va a venir a buscar? ¿No me va a venir a buscar? Entonces, me parece que tu pregunta es casi nodal de todo lo que estuvimos trabajando, porque apunta a cuál es la dirección de la cura, ¿sí? O sea, me parece que es una pregunta que de alguna manera ordena todo lo que venimos diciendo. No sé si contesté. Un lujo, Leopoldo. Toda la conferencia, ahora también lo que fue estos minutos de respuesta a las preguntas del público. Y te cuento y les cuento que ya lamentablemente respecto al tiempo ya Estamos en estamos. hora. Sí, pero, no se preocupen que aunque la conferencia esté por terminar ahora, no significa que la comunicación, la conversación se cierre, ¿sí? Todas las preguntas que no llegamos a responder, que son decenas y decenas, que por cuestión de tiempo no llegamos, les cuento que Leopoldo es muy activo en Instagram, así que recomendamos que se comuniquen directamente con él en su Instagram, que es muy sencillo, Leopoldo Clickman, ¿sí? Nombre, apellido, Nombre y mi apellido, tal cual. no, Sí. no hay más magia, no hay más magia ahí, así que les recomendamos mucho que lo sigan ahí por las redes.
y que sigan con estas preguntas, que se las hagan directamente a él, ¿sí? En su Instagram. Si por algún motivo se les dificulta encontrar el Instagram o no lo manejan muy bien, nos las pueden hacer llegar a nosotros y nosotros se las hacemos llegar a Leopoldo, ¿sí? Nos las pueden mandar Buenísimo. en nuestro Face, Instagram o al mail info@institucionulloa.com.ar. Siempre recomendamos la comunicación directa, pero a veces cuesta un poco, así que en ese caso, como plan B, tenemos tenemos la institución. Entonces, por nuestro lado, un lujo tenerte, Leopoldo, hoy. Excelente la conferencia de primer nivel. Muchas gracias a todo el público. Y antes de darte la palabra, porque siempre cierra el conferencista, Mechi, también si querés hacer un cierre, te escuchamos. Bueno, simplemente agradecerte mucho, valorar mucho todo lo que nos diste hoy. Y hay algo también, bueno, tomando un poco Ulloa, ¿no? Algo de la ternura. Hay una forma en tu hablar que, bueno, hace de conceptos que son muy complejos, realmente algo accesible. Creo que esclarecedor, abriste un montón de puertas ahí para seguir leyendo, estudiando, así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que nuevamente es un placer. Yo creo que el marco en el cual se producen estas conferencias es muy habitable, para utilizar un término, ¿no?, que hoy nos es importante, muy hospitalario. Así que en realidad mi agradecimiento hacia ustedes y hacia todos y todas los que están escuchando, participaron con las preguntas, los agradecimientos. Realmente celebro mucho este espacio y gracias a la institución y a ustedes en particular. Gracias, bueno, gracias Leopoldo. Un lujo excelente la conferencia y gracias a todos por estar hoy y nos estamos viendo entonces en la próxima. Buenísimo. Muchísimas gracias. Nos Bueno, vemos. hasta luego. Chau, chau.